Top 9 buques de guerra más poderosos de Taiwán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video vamos a conocer cómo está equipado Taiwán por el mar. Como sabemos, la principal hipótesis de guerra de Taiwán es China, país que muchos expertos militares consideran como la tercera o segunda potencia naval del mundo. ¿Cómo está preparada y con qué buques de combate cuenta Taiwán para enfrentar a China en el mar? Eso es lo que vamos a conocer en el siguiente video. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. 9. LPD clase Yushang. El LPD clase Yushang fue construido por CSBC Corporation Taiwán para la Armada de la República de China ROCN. Los barcos de la clase Yushang tienen una eslora de 153 metros, una manga de 23 metros, calado de 6,1 metros y su desplazamiento estándar es de 10.000 toneladas. Alcanzan una velocidad máxima de 39 km por hora con un alcance de 11.000 km. El buque puede transportar blindados de asalto anfibio AAV-7 junto con 673 infantes de marina con equipo completo. Tienen una cubierta de vuelo y un hangar doble para operar con un máximo de 3 helicópteros SH-60 Sea-Hawk. Como armamento llevan un cañón naval de 76 mm, 2 cañones rotativos antimisil Phalanx de 20 mm y 8 misiles Mar-Mar Hyun-Feng 2 o 16 misiles tierra-aire Hai-Chien. Su diseño tiene características de reducción de firma de radar y protección de pulso electromagnético. El primer buque de esta clase, denominado como LPD 1401 Yushang, fue votado el 12 de abril de 2021 y entró en servicio activo el 19 de junio del 2023. En total se planean fabricar 4 buques LPD de este tipo para la Armada de Taiwán. 8. Fragatas clase Chi-Yang. En la década de 1990, Estados Unidos acordó transferir 8 fragatas de la clase Canox a la Armada de la República de China ROCN, donde se le redesignó como fragatas clase Chi-Yang. Las fragatas clase Canox fueron fabricadas durante la década de 1960. La ROCN mejoró autobuques integrando el lanzador de misiles superficie-aire SM-1MR, sistema de combate modular H930, radar de búsqueda aire-superficie de A08 y radar de iluminación STIR-180. Cada fragata de la clase Chi-Yang lleva 10 misiles SM-1. Cabe aclarar que solo se mejoraron 7 de las 8 fragatas, pero estas fragatas también fueron modernizadas para la guerra antisubmarina ASW, incorporándoles el sonar SQS-26 montado en proa y un lanzador ASROC MK-16 para disparar los cohetes antisubmarino RUR-5, misiles RGM-84 Harpoon y torpedos MK-46 de 324 mm. También opera con un helicóptero MD-500 ASW. Actualmente estos barcos también estarían equipados con el misil antibuque supersónico Hyun-Feng 3. Y por último, también se equipó los buques con un sistema Phalanx para defensa cercana y antimisil. 7. Corbetas clase Xinjiang. La clase Xinjiang es una clase de corbetas construidas de forma local para la Armada de la República de China Taiwán. Entre 1994 y el 2000 se fabricaron un total de 12 unidades. La primera corbeta de la clase, denominada como Xinjiang PGG 603, fue dada de baja el 1 de febrero del 2021. Actualmente quedan 11 corbetas en servicio. En 2012 todo el armamento de los buques fue mejorado. La clase Xinjiang llevan como armamento principal 4 misiles antibuques supersónicos HF-3 y un cañón naval Otto Melara de 76 mm. Asimismo, se les instaló un equipo especial de guerra electrónica para interferir con la recopilación de señales de los barcos espías chinos. La clase Xinjiang desplaza 580 toneladas, su longitud es de 61,4 metros, ancho de 9,5 metros y calado de 2,9 metros.
Alcanzan una velocidad máxima de 25 nudos, 46 km por hora, y su tripulación es de 50 marineros. 6, Clase Kwanghua VI. Los barcos misileros de ataque rápido, clase Kwanghua VI, son una clase de 7 lanchas de ataque rápido construidos para la Armada de la República de China, Taiwán. El primer prototipo se lanzó en el 2003 y el primer barco entró en servicio en el año 2010. Tienen un desplazamiento de 171 toneladas a plena carga, un eslora largo de 34,2 metros y manga ancho de 7,6 metros. Alcanzan una velocidad máxima de 33 nudos, 61 km por hora y su alcance en el mar es de 1000 millas, 1609 km a 12 nudos. Su tripulación es de 12 personas. Como armamento lleva 4 misiles antibuque Xiongfeng 2 HF2 de 250 km de alcance, un cañón antiaéreo de 20 mm y 4 ametralladoras de 7,62 mm para defensa cercana. 5, Corbetas, clase Tuo-Chiang. Las corbetas de la clase Tuo-Chiang son una clase de corbetas multimisión rápidas y sigilosas de diseño taiwanés, construidas para la Armada de la República de China, Taiwán. Están diseñadas para contrarrestar los numerosos y cada vez más sofisticados buques de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China, utilizando tácticas de ataque y huida, por lo que tienen un diseño para reducir la firma de radar, escape de motor preenfriado para reducir la firma de infrarrojos y una firma visual reducida para reducir la posibilidad de detección. Los buques son muy rápidos, alcanzando los 45 nudos de velocidad, 83 km por hora, y su autonomía es de 2000 millas náuticas, 3700 km. Están armados con 8 misiles antibuque subsónicos Xiongfeng 2 y 8 misiles supersónicos Xiongfeng 3, un sistema de armas de proximidad Phalanxeus de 20 mm y un cañón principal de 76 mm. Actualmente, Taiwán tiene 2 barcos de esta clase en servicio y planean fabricar 4 en total. 4, Submarinos de ataque, clase Qianlong. La clase de submarinos Qianlong, también conocido como clase Hailong Dragón Marino, se fabricaron en los Países Bajos para la República de China, Taiwán, y actualmente están en servicio con su armada. Se trata de submarinos que desplazan 2.660 toneladas sumergidos y que alcanzan una velocidad máxima de 20 nudos bajo el mar. Miden 69,9 metros de largo y 8,4 metros de ancho. Disponen de 6 tubos lanzatorpedos de 533 milímetros y pueden llevar hasta 28 torpedos pesados o misiles. Entraron en servicio con la Armada de Taiwán en 1987 y en el 2013 los 2 submarinos en servicio fueron modernizados y se les dotó de capacidad de lanzar el misil antibuque UGM-84 Harpoon, de los cuales el Congreso de los Estados Unidos aprobó la venta a Taiwán de 32 detomisiles UGM-84 Harpoon Block 2, que tienen un alcance de 125 kilómetros. Ahora los submarinos clase Qianlong pueden atacar tanto objetivos submarinos como objetivos en superficie. En 2020, Taiwán empezó a fabricar un total de 8 nuevos submarinos con tecnología propia. Este 2023 se iniciará con las pruebas del primer buque y se espera que para el 2025 entre en servicio el primero de estos 8 nuevos submarinos, que estarán equipados con los torpedos MK-48 Mod 6 AT HWT. Actualmente, Taiwán está fabricando 8 submarinos con tecnología propia y el apoyo de Estados Unidos. Según las autoridades del país, el primero de los 8 submarinos entrará en servicio en el año 2025. 3, Fragatas clase Kangding. Dado que la postura defensiva de la República de China Taiwán está dirigida hacia el estrecho de Taiwán, la Armada de la República de China busca constantemente mejorar sus capacidades de guerra antisubmarina. El acuerdo de 1.750 millones de dólares estadounidenses con Francia a principios de la década de 1990
fue un ejemplo de esta estrategia de adquisición. Los 6 buques de la clase Lafayette, redenominados en Taiwán como clase Kang Ding, están configurados tanto para la guerra antisubmarina como para el ataque de superficie. El Exocet fue reemplazado por el misil antibuque Xiongfeng 2, desarrollado en Taiwán, y el arma antiaérea del buque es el Xia Chaparral de solo 5 kilómetros de alcance máximo, los cuales serán reemplazados por los misiles de fabricación local TC-2N con un alcance de hasta 30 kilómetros, y un cañón Phalanxeus de 20 mm y otro cañón Bofors L-70 de 40 mm como sistemas antimisil. El arma principal de estas fragatas son los cañones Otto Melara de 76 mm. Se ha informado de algunos problemas en la integración de los sistemas franceses y taiwaneses. Las fragatas llevan un solo helicóptero Sikorsky S-70C para la guerra antisubmarina ASW. 2. Fragatas clase Cheng Kung. Las fragatas clase Cheng Kung son fragatas de misiles guiados PFG en servicio con la Armada de la República de China Taiwán desde 1993. Estas 8 fragatas se basan en la clase estadounidense Oliver Hazard Perry y fueron fabricadas en Taiwán bajo licencia estadounidense. Estas fragatas sirvieron como el pilar de la defensa aérea de la Armada de la República de China antes de la adquisición de los destructores de la clase Keelung en 2005. Estas fragatas tienen como armamento principal un lanzador Mk-13 para 40 misiles RIM-66 SM-1, los cuales fueron reemplazados por los misiles de producción local Arco del Cielo en su versión navalizada. Para la guerra antisubmarina cuenta con 2 tubos de torpedos triples Mk-32 con torpedos antisubmarinos Mk-46 y lleva 8 misiles antibuque de fabricación taiwanesa Xiongfeng 3 HF-3. Entre otras armas están un cañón Otto Melara calibre 76 mm, un cañón de defensa de punto Phalanxeus de 20 mm y 2 cañones Bofors L-70 de 40 mm. Estos buques están capacitados para operar con hasta 2 helicópteros de guerra naval, uno en cubierta y otro en hangar. 1. Destructores clase Keelung. Los 2 primeros destructores clase Keelung llegaron a Taiwán en diciembre del 2005 y las 2 unidades restantes se entregaron en 2006. Estos buques son destructores especializados en defensa antiaérea equipados con los misiles SM-2MR Block 3A, que tienen la capacidad de derribar objetivos aéreos como un avión de combate a 170 km de distancia. Taiwán adquirió en el 2007 200 de estos misiles para equipar a los 4 destructores y se les cambió los misiles antibuque Harpoon por los misiles supersónicos Xiongfeng 3 HF-3. El HF-3 es un misil diseñado y fabricado en Taiwán. Se cree que el misil tiene un alcance operativo de 400 km y un alcance máximo de hasta 1500 km. Los destructores además están armados con 2 cañones de 127 mm, 2 sistemas antimisil Phalanxeus de 20 mm, 2 lanzaderas triples para torpedos Mk-46 de 324 mm y cuenta con hangar y cubierta de vuelo para operar con hasta 2 helicópteros navales. Y estos son a opinión personal y según la información que he podido recabar sobre este tema, los 9 buques de guerra más poderosos de Taiwán. Si te ha gustado mi trabajo y estás de acuerdo con el top, dale like y comparte el video. De lo contrario, comenta con qué otros poderosos buques de combate cuenta Taiwán que no fueron mencionados en este video y qué opinas del poder naval de Taiwán y si este es suficiente para hacer frente a la poderosa armada china. No olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de tops. Saludos y gracias por llegar hasta esta parte del video.